Los tres chanchitos. Pues después del repaso biográfico de la vida de Rosalind Franklin, que fue la que de verdad hizo la foto 51, hoy nos vamos a dedicar a intentar vislumbrar por qué de ahí se puede extraer la estructura de una doble hélice en la molécula de ADN. Todo el cotarro viene de hacer cristalografía de rayos X. Esto, como cualquier otra cosa, los rayos X es una onda electromagnética y como cualquier cosa que nosotros queramos ver, pues tenemos que utilizar luz, que es una radiación electromagnética, una onda electromagnética. Así que lo primero que vamos a hacer es dar algunas características de las ondas electromagnéticas. Aquí hay una representación y una onda electromagnética pues es un conjunto de campos eléctricos y magnéticos que oscilan y son perpendiculares entre sí porque lo dicen así las ecuaciones de Maxwell. Y una de las cuestiones interesantes de una onda es, por ejemplo, la distancia entre dos picos o dos valles o dos puntos que estén en el mismo estado de oscilación, que es lo que se conoce como longitud de onda. Esta longitud de onda nos permite hacer una clasificación de las ondas electromagnéticas en función de cuán de grande o de pequeña es su longitud de onda. Aquí tenemos la imagen tomada de la Wikipedia, donde tenemos lo que se conoce como el espectro electromagnético. Todo esto son ondas electromagnéticas, solo que se hace una clasificación en función de cuán de grande o de pequeña sea la longitud de onda asociada a cada tipo de radiación. Por ejemplo, tenemos los rayos gamma, los rayos X, que tienen longitudes de onda muy pequeñas. Y luego están las ondas de radio, que tienen longitudes de onda que pueden abarcar incluso los kilómetros y más. Estas divisiones evidentemente no son estrictas, no hay fronteras estrictas en el espectro electromagnético, pero nos sirven para clasificar las radiaciones electromagnéticas. La luz visible, aquella que nosotros podemos ver con nuestros ojos, está en un rango muy pequeño de todas las ondas electromagnéticas y oscila entre los 400 y los otros 720, 750 nanómetros. Eso es lo que ocupa desde el azul hasta el rojo. Es una ventana muy pequeña de todas las posibles radiaciones electromagnéticas. Aquí viene otro detalle importante donde la longitud de onda es importante y es cómo tiene que ser una onda electromagnética para poder ver un objeto. Pues esa pregunta hace referencia a que cuanto más pequeño es el objeto, tenemos que utilizar longitudes de onda más cortas, porque si utilizamos longitudes de onda muy grandes, la onda pasa a través del objeto y nosotros no somos capaces de verlo. Con lo cual, para poder ver lo que hay dentro de los sólidos, es decir, la estructura molecular de los sólidos o de los distintos compuestos, necesitamos longitudes de onda muy cortas. Es decir, necesitamos dominar y hacer uso de los rayos X o los rayos gamma. Generalmente se hacen de los rayos X porque son muy adecuados para poder investigar, indagar qué hay dentro de los sólidos y poder estudiar la estructura de las moléculas. Pero antes de eso, ¿cómo se genera una onda electromagnética? Bueno, pues si uno atiende a las ecuaciones de Maxwell, las ondas electromagnéticas se pueden generar siempre y cuando cojamos cargas y las sometamos a una aceleración. Si tú aceleras una carga, pues entonces emitirá radiación electromagnética en forma de onda. Entonces, como se ve aquí en la imagen, lo que tenemos es una carga oscilando y si está oscilando pues efectivamente está acelerando hasta que llega a un punto donde frena la velocidad completamente, vuelve a acelerar hacia abajo y frena, etcétera, etcétera, con lo cual ese proceso está continuamente emitiendo ondas electromagnéticas. Y aquí viene un hecho interesante. ¿Qué ocurre si nosotros tenemos una carga pequeña, como por ejemplo un electrón, y le hacemos que sienta una onda electromagnética en el rango de los rayos X? Pues lo que encontraremos es que este electrón empezará a vibrar conforme pase la onda, como se ve en esta animación. ¿Qué ocurre cuando el electrón empieza a vibrar? Pues si empieza a vibrar, entonces está a oscilar, entonces lo que está haciendo el electrón es acelerar, con lo cual nos dicen las leyes del electromagnetismo que ese mismo electrón tiene que estar emitiendo ondas electromagnéticas, con lo cual lo que tenemos es el siguiente efecto. Si yo tengo un electrón y le inyecto rayos X, ese electrón empezará a oscilar y empezará a emitir rayos X en todas las direcciones. No en todas, la dirección de oscilación no emite, pero bueno, en casi todas las direcciones empieza a emitir. Eso quiere decir que estoy produciendo un efecto de dispersión de la luz. Yo le introduzco un haz de luz y esa carga lo que hace es dispersar esa luz en todas las direcciones. Es el efecto neto que tiene. Pero ahora bien, ¿qué ocurre si tengo dos cargas? Pues si tuviera dos cargas, entonces tendría este proceso repetido dos veces, con lo cual tendría dos electrones y generaría varias ondas.
Pero las ondas tienen una particularidad y es que se pueden superponer. Pueden superponerse y dan lugar al fenómeno de la interferencia. Las interferencias, como se ve en esta otra animación, es una cosa muy simple. Si tú tienes dos ondas en la misma región del espacio que tienen la particularidad de que llegan siempre pico con pico, valle con valle, pico con pico, valle con valle, esas dos ondas se suman. Es lo que se llama una interferencia constructiva. El efecto neto es que se refuerzan. Sin embargo, si una de las ondas viene aquí en el pico y la otra está en el valle y así, pues el efecto neto es que esas dos ondas se cancelan entre sí. Es lo que se llama una interferencia destructiva. ¿Y esto por qué es interesante para lo que nos ocupa? Pues si observáis esta imagen, aquí tenemos un proceso donde hemos introducido un rayo X, esas dos bolitas verdes representan electrones y están vibrando, con lo cual estarán emitiendo en todas las direcciones. Si en la dirección del haz es justo la que estamos indicando, entonces están emitiendo también en esa dirección y como observamos, los picos coinciden con los picos y las valles coinciden con los valles. Si yo pongo una pantalla al final de este pequeño experimento, lo que veré es un punto brillante en la pantalla respondiendo a los rayos X. Si ahora lo que hacemos es ver qué ocurre en otra de las direcciones donde esos electrones también están emitiendo, recordad que emitían en todas las direcciones dispersando la luz, podemos encontrar que a un determinado ángulo, cuando nos vamos un poquito hacia arriba, lo que tenemos es que el pico de una coincide con el valle de la otra, con lo cual esas dos ondas se están cancelando. Si miráramos en la pantalla, en la región, en esa dirección, veríamos un punto oscuro. Básicamente lo que estamos diciendo es que encontraríamos una mancha oscura al lado de la mancha brillante. Y si aumentamos un poco en el ángulo, en esa otra dirección donde están dispersando también la luz, pues resulta que volvemos a encontrar la situación de interferencia constructiva. El pico coincide con el pico, el valle con el valle, así sucesivamente. Con lo cual, si pensamos un poco, lo que vamos a ver es, desde un punto central con un punto muy brillante, veremos luego una zona oscura, después una zona brillante, después una zona oscura, etc. Veremos un patrón de este tipo. ¡Wow! ¿Qué pasa ahora si metemos más cargas? Si metemos más cargas, por ejemplo, si tenemos 3 electrones emitiendo en todas las direcciones, si yo meto en esta dirección el haz de rayos X, cuando llega a esos 3 electrones empezarán a oscilar y empezarán a emitir en todas las direcciones. En la misma dirección del haz, ¿qué ocurre? Pues que todas esas ondas se están superponiendo de manera constructiva. Tendremos un punto brillante en la pantalla. Pero ahora viene un hecho curioso. ¿Qué ocurre si nos movemos un poquito hacia arriba? Si nos movemos un poquito hacia arriba y ahí tenemos una fila de cargas que están dispersando luz, en esa dirección lo que encontraremos es que una de las ondas cancela a la siguiente y así sucesivamente. Con lo cual encontraremos un punto oscuro en la pantalla suponiendo que tengamos una fila de muchas partículas cargadas que estén realizando esta dispersión de la luz. Y si aumentamos el ángulo un poquito más, tendremos que ir a ángulos cada vez más elevados para volver a encontrar un punto donde la interferencia sea constructiva y volvamos a ver un punto brillante. Esto es más o menos lo que se resume en esta imagen, donde vemos qué ocurre, cómo son los patrones de interferencia, de difracción interferencia para distintos centros de dispersión. Con 2 centros, con 3 centros, con 5 centros, con 7 centros. Y lo que vemos es que cada vez los puntos brillantes están más separados entre sí conforme aumentamos los centros de dispersión de la luz. Muy bien, ya hemos entendido uno de los ingredientes esenciales de todo el cotarro. Pero ahora supongamos que lo que tenemos no es una serie de cargas electrones, lo que tenemos es un material, un sólido, por ejemplo, con formato cristalino. Y entonces lo que intentamos hacer ahí es lo siguiente. Como se ve en esta imagen, lo que hacemos es inyectar un rayo X, un haz de rayos X al sólido, y esos rayos X se encontrarán con distintos átomos del sólido y con sus electrones. Esos electrones empezarán a vibrar y se producirán estos fenómenos de interferencia. Con lo cual, luego saldrá luz que nosotros recogeremos en una pantalla o en un detector. Y esa luz serán manchas oscuras, manchas brillantes y así, pero será un patrón sin mucho sentido. Bueno, sin mucho sentido no, porque si eres aficionado a las matemáticas, lo que te voy a decir es alucinante, porque el patrón que se ve en la pantalla es exactamente la transformada de Fourier de la estructura espacial que tenga el cristal dentro. Por eso somos capaces de reconocer estructuras atómicas
viendo patrones de difracción. Es una cosa muy bruta. Pero no os preocupéis porque no vais a necesitar hacer análisis de Fourier para el tema este. El caso es que lo que se ve son manchas oscuras y brillantes, así un sinsentido, un sin Dios, pero no tenemos cómo vamos a interpretar eso. ¿Por qué no ponemos una lente que capture toda esa luz y la focalice y podamos ver de verdad lo que hay dentro? Pues básicamente porque no tenemos buenas lentes de rayos X. Si los rayos X se usan para ver dentro de los sólidos, tenemos que tener una lente especial para que esos rayos X no entren dentro de ella y vean cuál es su estructura interna. Pero una vez que hemos dicho esto, es cómo son las estructuras de estos cuerpos ordenados. Pues vamos a poner unos cuantos ejemplos que me he traído aquí. Y el primer ejemplo es este. Supongamos que tenemos un sólido que tiene esta estructura. Haz el favor de enchufarme los rayos X. Ahí. Ten cuidado que se los carga el diablo. Ahí en la pantalla lo que veis es un patrón de difracción que genera esta red. Y diréis, bueno, muy bien. ¿Y qué hacemos con eso? Bueno, con eso no hacemos nada todavía, pero lo que sí vamos a hacer es una cosa interesante. Supongamos que yo ahora estiro esta red y amplío las distancias en todas las direcciones, dirección vertical y dirección horizontal. Algo así. Enchufa los rayos X. La figura de difracción que sale, ahí la tenéis. ¿Qué ha ocurrido? Pues esta es una característica interesante de los patrones de difracción de rayos X. Resulta que cuando uno amplía las dimensiones en las redes cristalinas reales, en los objetos que está teniendo, los patrones de difracción encogen toda la distancia, es decir, las manchas aparecen más juntas. Es lo que se llama una relación recíproca. En esta imagen se ve, si nosotros tenemos una distancia A vertical y una distancia B en la red real, resulta que en el patrón de difracción esas distancias se muestran como 1 partido A y 1 partido B. Por tanto, si aumentamos la distancia en la red real, en el patrón de difracción la disminuimos y viceversa. Con lo cual hay una relación más o menos recíproca entre lo que pasa dentro del cristal y lo que está pasando en nuestra red, en nuestro patrón de difracción. Y bueno, diréis, ¿y cuándo llegamos a la foto 51? Pues aquí está. Esta es la foto 51. Es una maravilla, ¿verdad? Y a poco que veamos, vamos a ver diversas características. Lo primero que nos llama la atención es que ahí hay una señora X en todo el centro. Y otra cosa que nos llama la atención son esos escaloncitos que se ven oscuros. Aquí he ampliado la foto para que se vean cómo se cuentan estos escalones. Empezando a contar desde el punto central, que se llama la escala 0, hacia arriba. Entonces vemos que está una mancha en el 1, en el 2, en el 3, en el 4 no hay, así que la hemos dejado como una línea así punteada, y luego tenemos hasta la línea 10. Ahí, bueno, hasta la 9, empezando por el 0. Y ahí tenemos la estructura de esa foto. ¿Y cómo se infiere de ahí que esa molécula, lo que estamos iluminando, es una doble hélice? Porque lo que sale eso es de hacer difracción de rayos X en fibras formadas por moléculas de ADN. Entonces lo que se hace es tomar una fibra de moléculas de ADN, se le hace pasar los rayos X y lo que se obtiene es un patrón de difracción en una pantalla, que es lo que se muestra en esa foto. Lo que sabemos es que si tenemos una hélice, pues tenemos un sentido helicoidal en la molécula. Pero antes de llegar ahí, lo que tenemos que hacer es, ¿qué ocurre si tenemos en una red planos oblicuos en esta dirección y en esta? Pues eso es lo que se ve en esta foto. Lo que está indicado con las bolas negras y las direcciones oscuras es la red real, y lo que hay al lado es el patrón de difracción que obtendríamos. Vemos que la orientación, la inclinación del patrón de difracción respecto de los planos que tenemos de partículas o de átomos en la red real es inversa. Si uno apunta hacia arriba, el otro apunta hacia abajo. Ahí tenemos las dos posibles situaciones que hay. ¿Qué pasa si tenemos una combinación de las dos? Como esta, que obtenemos una bonita X de difracción. Y lo que es más, el ángulo que forman esas dos aspas
se puede inferir del ángulo que forma la X en el patrón de difracción, lo cual es bastante impresionante. Para inferir eso, lo único que tenemos que saber es qué longitud de onda estamos inyectando en todo el fenómeno, qué longitud de onda tienen los rayos X que estamos utilizando y cuál es la distancia desde la muestra, desde lo que estemos iluminando con los rayos X, a la pantalla. Utilizando un poco de trigonometría, difícil será que no calculemos bien cuáles los ángulos esos. ¿Qué pasa si tenemos una hélice? Bueno, pues una hélice puede estar en este formato. Pues ahí veremos cuál es la distancia entre dos giros, entre dos vueltas de la hélice, cuál es la anchura del brazo de la hélice y cuál es el radio del círculo o de la circunferencia que describiría la proyección de la hélice en el plano. Pero tal vez sea más instructivo si vemos esta otra foto, porque esta otra foto nos recuerda a estos planitos que hemos visto que se superponían ahí y que daban lugar a esa hermosa X. Si tú inyectas rayos X ahí a esa hélice, lo que debes de obtener es una señora X en el patrón de difracción. De hecho, lo que sabemos es más cosas. Si tú tienes esta hélice, pues el patrón de difracción es una X con sus saltitos. Muy bien. ¿Qué ocurre si tú estiras la hélice? Si estiras la hélice, se produce una cuestión interesante. Si tú estiras la hélice, lo que hace en el patrón de difracción es que estos saltitos, que antes estaban a una determinada distancia, ahora están más juntos. Recordad, cuando estiramos alguna dimensión en la cosa real, en la molécula real, en el patrón de difracción se empequeñece porque hay una relación inversa con esas distancias. ¿Y qué ocurre si teniendo la misma distancia de pico a pico, es decir, de vuelta de hélice a vuelta de hélice, qué pasa si aumentamos el radio de la hélice? Pues lo que tenemos es este caso, y es que el ángulo se cierra. Con lo cual la relación entre el ángulo de la hélice y el ángulo del patrón de difracción no es tan directo, no es que el ángulo de la hélice sea exactamente igual al ángulo de difracción, sino que tenemos que, además, conocer el radio de la hélice. Con lo cual, conocida la distancia de la muestra a la pantalla, la longitud de onda y el ángulo que se forma en la pantalla, podemos inferir cuál es el ángulo de la hélice y su radio, lo cual no está nada mal. Pero entonces ahora nos podemos recapacitar a ver la foto 51. Ahí lo que tenemos son dos aspas, con lo cual seguro que lo que esté produciendo esa imagen es una hélice. Y luego tenemos estas 10 manchas oscuras, que a partir de la sexta están difuminadas porque se van acumulando en los contornos de la foto. A día de hoy, con las nuevas técnicas de difracción de rayos X, estas fotos son mucho más nítidas, pero esta nos vale porque es la histórica. Entonces la cuestión es, ¿qué son estas unidades que se ven ahí? Pues esas unidades que se ven ahí no son otra cosa que unidades que se repiten dentro de esa molécula, que son los distintos ácidos nucleicos que van formando la conformación de la doble hélice del ADN. Con lo cual sabemos que en una vuelta de hélice, según lo que establece esto, tenemos 10 repeticiones de estos monómeros. Conocida la longitud de onda y conocida cuál es la distancia de la muestra a la pantalla, podemos determinar cuál es la distancia entre dos de estas manchitas oscuras. Pero estas dos manchitas oscuras, os recuerdo que en realidad lo que te están dando es la distancia de vuelta a vuelta del ADN o de la molécula que estemos representando, es decir, una vuelta completa de hélice. Resulta que las medidas que se hicieron, conocida la longitud de onda que estaban utilizando, la distancia a la pantalla, etcétera, etcétera, establecieron que la distancia entre estas dos manchitas negras, entre el 0 y el 1, entre el 1 y el 2, etcétera, correspondía a un giro de vuelta de 3,4 nanómetros. Y que como hay 10 unidades en un giro de vuelta, lo que quiere decir es que cada monómero de esa molécula ocupa 0,34 nanómetros. También se establece el ángulo de giro y también se establece que la base tiene un diámetro de 2 nanómetros, es decir, se puede detectar cuál es el radio de la molécula. Con lo cual, básicamente, hemos descrito la molécula de ADN en forma física, que a día de hoy pues la representamos de esta manera tan bonita con tantos colorines. Esto fue posible gracias a la interpretación de la foto 51 tomada por Rosalind Franklin con ayuda de Gosling, su ayudante. Y alguien avispado podrá decir, muy bien, pero aquí me estás hablando de que esto es una hélice. Todo lo que has explicado se puede explicar con una hélice. ¿Todo? No, no todo.
Veamos otra vez esta foto. ¿Os acordáis que faltaba una mancha oscura que debería de estar ahí? Porque siguiendo el patrón de distancias, la número 4 no está, y si os fijáis un poco, la sexta es bastante tenue. ¿Eso por qué es? Bueno, pues eso es el indicativo de que ahí no tienes una, sino dos hélices. Y lo que está pasando es que como tienes dos hélices, hay algunos átomos que cuando emiten su luz encuentran que hay otro átomo que está emitiendo justo con la onda al revés, es decir, que se están cancelando. Esos giros son los que producen, esas doble hélices como están separadas, son los que producen interferencias. Por eso, donde esperábamos encontrar una línea, en la línea 4, puntos oscuros, o en la línea 6, puntos más oscuros de los que se ven, resulta que no están. Y no están porque es la otra hélice la que está produciendo la interferencia con la primera. Con lo cual, esa molécula es helicoidal y de doble hélice, lo cual es bastante bestia. Y de esto se dio cuenta la señorita Rosalind Franklin antes que ningún otro en este planeta. Así que la próxima vez que veáis la foto 51, pues nada, ya sabéis de qué va la historia. Ahí está la foto mejor tomada jamás de la molécula de ADN. Nos seguimos viendo. Los tres chanchitos. Muy bien. Ahora le toca a los tres chanchitos. Eso. Tres chanchitos desobedientes sin el permiso de su mamá. Una mañana muy tempranito se salieron a pasear. Cuando estaban paseando solos vino el lobo y se los llevó. Los chanchitos lloran y dicen: ay, señor lobo, ten compasión, ya no seremos desobedientes, ayudaremos a mamá. Tres chanchitos se van en tren, se van en tren, se van en tren. Uno moviendo el hociquito, otro moviendo la patita, otro moviendo la colita. Tres chanchitos se van en tren, se van en tren, y muy bien. Tres chanchitos desobedientes sin el permiso de su mamá. Una mañana muy tempranito se salieron a pasear. Cuando estaban paseando solo vino el lobo y se los llevó. Los chanchitos lloran y dicen: ay, señor lobo, ten compasión, ya no seremos desobedientes, ayudaremos a mamá. Tres chanchitos se van en tren, se van en tren, se van en tren. Uno moviendo el hociquito, otro moviendo la patita, otro moviendo la colita. Tres chanchitos se van en tren, se van en tren, y muy bien.